que es la iglesia, Él es el principio, ¿el qué? ¿Primogénito de qué? De entre los muertos. Mira, mi pregunta es, ¿Jesucristo fue realmente la primera persona en la historia que resucitó? ¿Sí o no? ¿Sí? No sé, ustedes sabrán, yo estoy preguntándole a ustedes. ¿La primera persona que resucitó fue Lázaro? ¿Sí? ¿Bueno? No sé, ustedes sabrán. No, porque yo he leído el Antiguo Testamento y he visto que, por ejemplo, Elías resucitó a una persona en el Antiguo Testamento. Entonces hay gente que resucitó antes de Lázaro, y antes de la viuda de Naín, y antes de aquella chica a la cual el Señor le dijo, Talita Cumi, a niña, a ti te digo, levántate y anda. Luego, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay personas que resucitaron antes de Jesucristo. ¿Por qué dice que Él es el primogénito de entre los muertos? No es el primogénito de entre los muertos en el sentido de que Él no fue el primero en resucitar. Luego, si la palabra primogénito entre los muertos no significa, y esto quiero que lo dejemos bien claro, si la palabra primogénito entre los muertos no significa que Él fue el primero en resucitar, si volvemos al versículo 15, la palabra primogénito de toda la creación tampoco puede significar que Él fue el primero en ser creado. ¿Sí o no? Miren, cuando uno interpreta la Biblia, y aquí dimos en su época una clase de hermenéutica, hace mucho tiempo que se grabó y no se pueden imaginar, hasta el día de hoy, cada día prácticamente, recibimos correos en la iglesia de gente de todo el mundo que han visto ese curso de hermenéutica que yo en mi vida me pensé que iba a ser tan seguido y de tanta utilidad para tanta y tanta gente. Se llama así, curso de hermenéutica. Lo tienen ahí ustedes en YouTube, en la Biblia, que lo grabamos aquí. Una de las reglas de la hermenéutica es una ciencia que se enseña en las escuelas bíblicas, en los seminarios, para ayudarte a interpretar correctamente los textos bíblicos. Si tú no puedes interpretar la Biblia a su manera, usted no puede interpretar la Biblia desde un punto de vista únicamente judío, únicamente evangélico, únicamente católico, ateo, no. Usted tiene que interpretar la Biblia según unos parámetros, según unos principios generales e universales, para que usted no saque conclusiones equivocadas. Por ejemplo, cuando estudiamos, no me voy del tema, pero quiero dejar bien claro esto, porque hay gente aquí que está empezando a venir a la iglesia, y hay gente aquí que lleva años en la iglesia, y a todos ustedes tienen que tener bien claro que todos leemos la misma Biblia, pero lógicamente una persona que está empezando a leer la Biblia por primera vez en su vida, no tiene a lo mejor el conocimiento, la base que tiene una persona que lleva toda la vida leyendo la palabra de Dios, que ha oído un montón de estudios, que ha hecho cursos, etcétera, etcétera. Tiene unas bases, ¿verdad?, para interpretar la Biblia completamente diferente. ¿Sí o no? Cuando usted empieza a leer la Biblia, pues si la empieza a leer por el Apocalipsis, usted no se va a enterar de nada. Pero si usted ha hecho cursos, usted ha escuchado lo que es el Apocalipsis, lo que significan los caballos, los colores, los números, cuando usted lo lea, usted va a disfrutar de la lectura de ese bendito libro. Pero si usted no sabe, usted no se va a enterar de nada. Es decir, pero es que yo no entiendo la Biblia. Por eso hay gente que a veces dice, mira, yo he leído la Biblia y yo no la entiendo. Hombre, claro, si llevamos a un niño el primer día a la escuela y le van a enseñar a multiplicar y a dividir, el niño probablemente no va a querer ir más, porque se va a aburrir. Pero el niño aprende jugando. El niño aprende disfrutando con los colores, con el trencito, con las canciones, y así va aprendiendo, ¿verdad?, de una forma sencilla y progresiva y gradual. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que hay expresiones que no se pueden interpretar literalmente. Una de ellas es la que estamos viendo. Jesucristo es, porque Él está diciendo, Jesucristo es esto, Jesucristo es esto, Jesucristo es esto y esto. Y una de las cosas que Pablo dice que es Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Pero ya les acabo de mostrar que Él no fue la primera persona en la vida, en la historia, que resucitó. Por lo tanto, no puede significar el primogénito de entre los muertos, no puede traducirse como, Él fue el primero que resucitó. No, Jesucristo no fue el primero en resucitar. Mira, Lázaro, no resucitó Jesucristo a Lázaro. Si Cristo resucitó a Lázaro, ya Cristo no fue el primero en resucitar, sería en todo caso Lázaro. Bien.
Por la misma regla de 3, si usted empieza a interpretar unos textos y usted se encuentra la misma expresión, pero versículos antes, como por ejemplo en el versículo 15, dice primogénito de la creación. Bueno, pues primogénito de la creación significa que él fue el primer ser creado. No, no lo puede traducir así. Vamos a leer según este comentario, según los apuntes que ustedes tienen ahí, qué puede significar esta expresión y después la vamos a clarificar. Estamos casi al final de la página 2, página 766, donde pone lo que Jesucristo es en sí mismo. ¿Lo veis? Aquí abajo. En este pasaje, Pablo dice dos cosas importantes acerca de Jesús. Ambas en respuesta a aquella gente de los gnósticos de aquella época. Los gnósticos habían dicho que Jesús no era más que uno entre muchos intermediarios y que por muy glorioso que fuera, era solo una revelación parcial de Dios. Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Usa aquí una palabra y una figura que despertaría toda clase de memorias en las mentes de los primeros lectores. La palabra eikon, en griego, e imagen en su traducción correcta. Ahora bien, como señala este autor, una imagen puede ser dos cosas que se confunden entre sí. Puede ser una representación, pero una representación, si es lo bastante perfecta, puede ser también una manifestación. Cuando Pablo usa estas palabras, establece que Jesús es la perfecta manifestación de Dios. Para comprender cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Yo le digo a la gente, ¿usted quiere conocer a Dios? ¿Quiere saber cómo piensa, cómo siente, cómo es Dios? Tienes que conocer a Jesús. A Dios llegamos a través de Cristo. Si usted no conoce a Cristo, es imposible que usted conozca a Dios. Porque Dios se manifestó, Dios se reveló a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 1 que dice, Dios habló a lo largo de la historia a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras, pero en los postreros días ha hablado a través de Cristo. Si usted conoce a Cristo, usted no va a tener ninguna duda de cómo es Dios. Cuando usted conoce a Cristo, escuche bien lo que le digo, cuando usted conoce el corazón del Señor, cómo es el Señor, usted no va a tener que estar todo el santo día preguntando, esto es bueno, esto es malo, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, puedo ir, no puedo ir, lo digo, no lo digo, lo miro, no lo miro. Cuando usted conoce al Señor, usted sabe perfectamente lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Usted no va a tener que tener un perro policía todos los días a su alrededor para decirle, no, eso no se hace, no, eso no se dice, no, eso no se toca, no vayas para acá, no vayas para allá. Eso al principio está bien, pero llega un momento en el que tú ya conoces tanto al Señor, que tú ya sabes hasta lo que le gusta al Señor. ¿Quiénes son las personas que necesitan todo el día una sombra? ¿Quiénes son las personas que necesitan todo el día una persona que le diga, no, eso está mal? Las personas que no conocen a Dios. Cuando tú conoces al Señor, ya no hace falta que estén todo el santo día detrás tuyo, porque tú ya sabes, porque el Señor que mora en ti da testimonio a tu espíritu de lo que está bien y de lo que está mal. Los que están empezando y los que llevamos ya tiempo en las cosas del Señor, podemos decir por experiencia que hay momentos, desde que hemos comenzado a conocer o a interesarnos en conocer al Señor, hay momentos en los que sin nadie decirnos nada, cosas que habíamos hecho durante toda la vida, ahora resulta que las vas a hacer y tú dices, no sé, me siento raro, ya no me gusta. Cosas que antes te volvían loco, ahora dices, ya no tienen para mí ningún atractivo. ¿No te ha pasado eso? Dime la verdad. Amigo, porque el espíritu que tienes dentro de ti tira hacia las cosas del Señor y hay como como una alarma que te dice, eso no está bien. Nadie lo sabe, nadie te ha visto, pero el Señor que mora en ti ya comienza a hablarte. Si tú esa voz la cultivas, no la apagas, no la ignoras, sino si tú esa voz, esa sensación, por decirlo así, tú le prestas atención cada día, tú vas a ser más sensible a lo que tienes que ser y nada sensible a lo que no tienes que ser sensible. ¿Cuál es el problema del ser humano en reglas generales? Que a veces somos tremendamente sensibles en cosas que nos tenían que dar lo mismo. Y a lo que deberíamos de ser verdaderamente sensibles, no lo somos. Y yo creo que uno de los peores
pecados que podemos cometer los creyentes, los que ya hemos conocido al Señor, es perder la sensibilidad espiritual. Porque cuando uno pierde la sensibilidad espiritual, un término que aparece en la Biblia es que llegamos a cauterizar la conciencia. Si ya pecas y no te sientes mal. Y eso es terrible. Eso es terrible. El temor de Dios, el respeto a Dios, dice la Biblia que es el principio de la sabiduría. Cuando tú comienzas a darte cuenta de que ese pecado, que para ti no era pecado, para ti era normal, porque lo has hecho toda la vida, pero ahora dice, oye, ¿y yo por qué ahora, cuando voy a fumarme un porro, o cuando voy a ver una película pornográfica, o cuando voy a mentir, o cuando voy a robar, o cuando voy a no sé qué o no sé cuánto, ¿por qué yo ahora me siento mal y antes no me sentía mal? Porque estás cambiando. Por eso, porque estás cambiando. ¿Y quién es el que te está cambiando? El que vive dentro de ti. Por eso dice, no entristezcas, no apagues al Espíritu Santo que mora en ti. Porque yo te digo por experiencia que se puede apagar la voz del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Si hoy el Señor te habla, no cierres tu corazón, porque a lo mejor ya mañana te vuelve a hablar y ya no te enteras. La sensibilidad es algo que no podemos perder. Esa es una de las señales de que una persona se ha apartado del Señor, de que no está bien con Dios, que ha perdido la sensibilidad espiritual, ¿vale? Sigo leyendo. El Antiguo Testamento, versículo donde pone la A, y la literatura intertestamentaria, si lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen mucho que decir acerca de lo que es la sabiduría. Bueno, vamos a leer un poquito más adelante porque yo lo que quería que ustedes vieran acerca de lo que significa verdaderamente aquí. Perdón, vamos a la página 767. Vamos a esa página, por favor. Lo que Jesucristo es para la creación. Él es el primogénito de toda creación. Debemos procurar darle el verdadero sentido a esta frase. Como aparece en la Reina Valera, podría querer decir que el Hijo fue la primera persona que fue creada. No. Usted sabe lo que a mí me atormentaba cuando yo comencé a venir a la iglesia. La pregunta que a mí me volvía loco. Ya gracias al Señor eso ya ha pasado a la historia, pero yo era una cosa que era algo como una obsesión, era algo que me volvía loco. ¿De dónde salió Dios? ¿Quién lo creó? Yo daba para atrás, marcha atrás, ¿no? Iba para atrás, iba Jacob, Abraham, Noé, Adán, iba para atrás. O sea, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo creó? Claro, más loco me volvía si yo decía, bueno, lo creó fulano de tal. Otra vez volvemos al lío. Y a fulano de tal, ¿quién lo creó? Era algo increíble. ¿Quién te puede explicar? Yo no soy capaz de hacerlo. ¿Quién te puede explicar que a Dios no lo ha creado nadie? Que Dios siempre ha existido y siempre existirá. ¿Quién te puede explicar eso? Yo no. ¿Sabes cómo se acepta eso? Por fe. Señor, yo no sé todas las respuestas, pero yo solamente sé una cosa, que tú existes y tú eres mi Dios. ¿Quién le puede a usted explicar el concepto que los cristianos llaman Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién le puede a usted explicar eso? Que si el huevo, que si el agua, que si la metes en la nevera se hace un cubito de hielo, que si la pones al fuego se evapora y si la bebes es líquida. Sí, son 3 elementos. ¿Quién le puede a usted realmente explicar todo eso? Por eso Dios nos ha dado un regalo maravilloso. Yo sé que hay gente que este regalo no lo tienen. Y por eso yo le agradezco a Dios que a muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha dado ese regalo. ¿Saben cuál es? La fe. Hay gente que tiene fe en el curandero. Y creen con todo su corazón que ese sinvergüenza, que te pide dinero, que se inventa respuesta, que se inventa que tu marido tal, que tu hijo no sé qué, que siempre dicen lo mismo. Hay gente que tiene una fe ciega en eso y hasta pagan dinero. Nosotros no tenemos necesidad de ir por esos derroteros ni por esos caminos, porque estamos totalmente convencidos de que Dios es un Dios que existe y es un Dios verdadero.
Yo sé que Jesucristo siempre ha existido. Claro, en nuestra mente humana todo tiene un principio, todo, absolutamente todo. Y aparentemente todo tiene un final, pero en Dios, en Jesucristo, en su Espíritu, no hay ni principio ni fin. Siempre han existido. Es más, Pablo dice que todo lo que existe fue creado por Él, para Él y por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Claro, el mundo se puede reír, el mundo puede cuestionarse. Pero bueno, hermano, que digan lo que quieran. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que el Señor no fue creado, sino que el título primogénito de la creación, como vamos a ver ahora, esto es lo que significa. Ahí lo tenemos, al final de la página. El primogénito de toda creación. Perdón, estamos aquí. Debemos procurar darle el verdadero sentido. Como aparece en la Reina Valera, podría creer o querer decir que el Hijo fue la primera persona que fue creada, pero en el pensamiento hebreo y griego, la palabra primogénito, que está ahí entre paréntesis, no tiene más que un sentido temporal muy indirecto. Hay que notar dos cosas. Primogénito es muy corrientemente un título de honor. Israel, por ejemplo, en Éxodo 4:22, como nación se le llama el primogénito, el Hijo de Dios. Lo que quiere decir es que la nación de Israel es el Hijo de Dios más favorecido. Segundo, debemos notar que primogénito es el título del Mesías. Ahí pueden leerlo en casa, Salmo 89:27. Según lo interpretan los mismos judíos, la promesa en relación con el Mesías. Es decir, la palabra primogénito es un título. La palabra primogénito en la figura de Cristo no significa que Él fue lo primero que Dios el Padre creó, lo primero que Dios el Padre hizo, sino es un título de honor, de reconocimiento, como diciendo que antes de Él no ha habido nada y después de Él no habrá absolutamente nada. Esto hay que estudiarlo con tranquilidad, en profundidad. ¿Por qué? Porque si por ejemplo usted tiene, no sé, la oportunidad o ha tenido la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová, ellos dicen que creen en Jesucristo, pero como un ser que fue creado, no como un ser eterno, no como Dios, no como dice la Escritura, Emmanuel, Dios con nosotros, sino como un ser, ya digo, que fue creado, como fue creado los ángeles, como fue creado el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Si salíamos a la calle y le preguntáramos a la gente, dígame algo acerca de Jesucristo, muy poca gente tiene claro que Jesucristo, como ser humano, tuvo un principio, ¿sí o no? Él nació, Él estuvo 9 meses en el vientre de su madre, María, claro, porque Él decidió nacer, Él decidió venir a este mundo. ¿Y cómo nace un ser humano? Pues a través de una mujer, no hay otra forma, no hay otra manera. Y Él decidió venir a este mundo como ser humano. Si hubiera decidido venir como Dios, no hubiera tenido necesidad de nacer como nacen los seres humanos, pero no decidió venir como Dios, decidió venir como hombre y se limitó, ¿verdad?, a las leyes que rigen a todos los seres humanos. Jesucristo tuvo que aprender a caminar como niño, tuvo que aprender a leer y a escribir, ¿sí? Tuvo que someterse a sus padres, dice la Biblia que Él se sometió a sus padres y les obedecía. Y como ser humano vivió una vida totalmente normal. Fíjense qué normal era el Señor, que en el jardín de Getsemaní, cuando uno de sus discípulos decide traicionarlo, decide venderlo, si hubiera sido un ser tremendamente llamativo, con una aureola, con una luz especial, no hubiera sido necesario que Judas, a los que venían a prenderle, les dio una señal. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue la clave que indicó a los que venían a prender al Señor que ese era el Señor? ¿Cuál fue? El beso, el famoso beso de Judas, ¿no? Podía haber dicho, mira, el más alto, el más guapetón, aquel que tiene una luz blanca que le sigue a todas partes, aquel que está siempre rodeado de ángeles, aquel que levita y no toca con los pies el suelo, sino que va así, como volando, ¿no? No, era tan normal, que hasta Judas tuvo que decir, tengo que darle un beso, porque pasa desapercibido delante de todas las personas. Porque el atractivo realmente del Señor no era el aspecto físico, sino era la esencia de lo que Él era y de lo que Él verdaderamente había venido a hacer a este mundo. Y nosotros tenemos que profundizar en nuestro conocimiento del Señor.
Por eso animo a los que están empezando que lean los evangelios. Tenemos 4. ¿Cómo se llaman? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí ustedes van a encontrar cómo hablaba, cómo reaccionaba cuando lo criticaban, cómo pensaba, cómo se movía en medio de sus enemigos, cómo trataba a los niños, a las mujeres, cómo trataba a sus discípulos, cómo era intolerante frente al pecado, pero tremendamente misericordioso y compasivo ante gente que había caído, pero que les daba la oportunidad de rehacer su vida. Y ahí en los evangelios encuentras a Cristo como ser humano, pero también como un Dios perfecto, humanado, limitado entre nosotros, pero que nos amó tanto que se dejó matar. Ahora, el concepto tal vez más profundo de lo que Él es, el concepto más maravilloso de todos los que rodean a Dios, podemos decir que Dios es santo, ¿sí? Podemos decir que Dios es justo, podemos decir que Dios es bueno, en fin, podemos decir un montón de cosas, ¿sí o no? Pero el concepto del amor de Dios, ¿tú lo entiendes? Es impresionante, ¿no? Porque generalmente los seres humanos tenemos la tendencia, me imagino que ustedes también, de seleccionar, ¿no? Cuando tú dices, bueno, hay ¿cuántos? 100. Como que dentro de esos 100 hay un pequeño grupo más cercano a ti y los otros sí están ahí, pero ¿qué te parece? Sin embargo, el Señor no tiene favoritos. Eso ya es una cosa que nos llama la atención. Dios no tiene favoritos. Dios no dice, este sí, este no, este me gusta y este no me gusta. Es un Dios que ama al pecador, ¿sí o no? Ama al pecador, pero no ama, aborrece el pecado que cometen los pecadores. O sea, son dos cosas distintas. Él ama a todo el mundo por igual. Y son cosas que no nos caben en la cabeza. Porque ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de este chico que huyó al extranjero, que mató a 2 jóvenes en la península, ¿no? Imagínate que ese chico viene a España, lo condenan y tiene que cumplir 15, 20, 30 años, en fin, lo que le toque. Imagínate que mañana va a esa cárcel un pastor, un hermano, una hermana, le habla del Señor. El chico reconoce la barbaridad que ha hecho, se arrepiente, pide perdón al Señor. Mi pregunta es, ¿Dios perdonaría a esta persona? ¿Sí o no? Delante de los hombres es un asesino. Tiene que estar ahí hasta que se pudra, ¿no? Hasta que cumpla la condena. Pero si esa persona le pide perdón a Dios, esa persona nos la vamos a encontrar el día de mañana en el cielo, en la presencia del Señor. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Nadie. Pero así es el corazón de Dios. Es una cosa increíble. El peor asesino, lo peor de la humanidad, si se arrepiente y verdaderamente quiere cambiar, Dios lo perdona, Dios le da otra oportunidad, y aunque delante de los hombres nunca lo van a perdonar y será toda la vida el fulano, el asesino, el criminal o lo que sea, delante de Dios puede llegar a tener el título de hijo o de hija de Dios. De hecho, ha habido casos en la historia de personas, en Estados Unidos, en algunos lugares existe la pena de muerte, personas que estaban condenados a muerte por la justicia de los hombres, pero sin embargo se arrepintieron y le pidieron perdón al Señor, y como le dijo aquel ladrón en la cruz, condenado a muerte por el Imperio Romano, porque se lo merecía. De hecho, él dijo, nosotros padecemos justamente, yo no me quejo, si yo me merezco esto y peor, pero yo te pido que a pesar de lo malo y de lo ruin que he sido, que tú te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor podía haber dicho, pues hijo, lo siento mucho, yo no te puedo perdonar porque tú has sido esto y esto. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso, amigo. El concepto del amor de Dios es lo que más me impacta de nuestro Dios. Porque si Él es el primogénito de la creación, la imagen de Dios, el camino, la verdad y la vida, todo eso está muy bonito. Pero a mí lo que me cautivó y lo que me transformó la vida fue entender que Dios a mí me había amado de tal manera que fue capaz de mandar a su Hijo para que lo mataran en una cruz, simplemente por amor. ¿Qué te parece? Así que el apóstol Pablo intenta taparle la boca a los gnósticos de la época. A lo largo de su ministerio tuvo muchas luchas con los religiosos
con los fanáticos, con los que metían o intentaban meter falsas doctrinas en las congregaciones. Pero lo que nos tiene que quedar bien claro en esta tarde a todos y a cada uno de los que estamos aquí es que Dios a nosotros nos ama tal y como somos. Aunque nunca cambiáramos, ¿sí o no? Aunque nunca cambiáramos, aunque nos muriéramos así como somos hoy, el Señor en este momento a cada uno de nosotros nos ama, y cada vez que le pedimos perdón al Señor de corazón y de verdad, el Señor siempre perdona. Hace unos días estaba en televisión y como una novedad, como una cosa, como que hubieran bajado extraterrestres del planeta X y vinieran a este mundo y dijeran, oye, que han venido unos extraterrestres, como una cosa del otro mundo. Daban la noticia en todos los medios de comunicación de las últimas declaraciones del Papa, que si una mujer que abortó, ¿no dijo más o menos así? Verdaderamente de todo corazón pide perdón a Dios, que hay que perdonarla, y lo contaron. Y yo digo, pero mira, si eso lo sé yo hace 30 y pico de años cuando me convertí a Cristo. Sinceramente, a lo mejor para usted, señora, o para usted, caballero, será una cosa de decir, oye, que cómo estamos cambiando, qué cosa tan tremenda. Pero miren, ¿sabes qué? Es que yo conozco al Señor, no me hace falta que don Francisco diga semejante cosa, porque ya mi Dios en su palabra me ha dicho que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Da igual si ha abortado, da igual si ha asesinado, da igual si ha matado con ganas o sin ganas, queriendo o sin querer, me da igual. En la palabra de Dios encontramos que si hubiéramos pecado, primero de Juan capítulo 1 dice, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, a mí no me causa ninguna sorpresa diciendo, ¡ay, qué maravilla! Pero si la maravilla hace 2000 años ya la dijo Él. Ya hace 2000 años el Señor Jesucristo murió en la cruz para demostrarle a toda la raza humana que no importa lo lejos que nos hayamos separado de los caminos del Señor, no importa, mira, lo bajo que hayamos caído, las barbaridades que hayamos hecho, si le pedimos perdón al Señor, Dios siempre perdona, y otra cosa más, y olvida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor a nosotros no nos dio la capacidad de olvidar las cosas malas que nos hacen. Una cosa es que no nos domine, una cosa es que no me quite el sueño, una cosa es que no esté ahí continuamente amargándome la existencia, y otra cosa es que yo olvide. Si usted me pega ahora a mí una patada y usted me pide perdón y yo te perdono, oye, yo te perdono, pero yo no puedo olvidar que tú me pegaste una patada, y además si se me quedó un moretón y si me tuvieron que escayolar, pues menos todavía. Pero hay una característica tremenda, que un Dios todopoderoso diga y declare categóricamente, y Él no miente, que cuando Él perdona, Él olvida al mismo tiempo. Como diciendo, yo nunca te voy a echar en cara, nunca te voy a reprochar lo que me hiciste o me dejaste de hacer, lo que dijiste o dejaste de decir. Solamente hay un ser en todo el universo que es capaz de amarnos y de soportarnos como Él, y Él se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así que conociendo al Señor, te vas a terminar enamorando de Dios. Y quiero terminar diciendo algo. Léanse todos estos apuntes porque son muchos y hay que leerlos con detenimiento y estudiarlos. Pero déjeme que le diga solamente una cosa, y lo he dicho en varias ocasiones, que el Señor, que nosotros nos hayamos enamorado del Señor, ¿no es lógico? ¿Sí o no? Imagínate que llega una persona esta noche a tu casa, tú no lo conoces de nada, y te dice, ¿me podrías poner en un papel todo lo que tú debes? Sí, póngame todo lo que usted debe. Pues mira, debo el coche, debo 5 letras del coche, ¿no? Alguno, ¿no? Debo la hipoteca de la casa, me quedan no sé cuántos años por pagar la hipoteca. ¿Qué más? Pues hombre, no sé, debo... Bueno, muy bien, pónmelo todo en una lista. ¿Cuánto suma esto? Lo que sea, toma, ahí tiene usted el dinero. Y así, en cuestión de segundos, ya no debes nada al banco ni a nadie. ¿Te gustaría? ¿Sí o no? Algunos son muy espirituales y dicen, no, hermano, yo oro al Señor. Vale, muy bien. Entonces usted no es espiritual, usted es bobo.
¿Estás enfermo? ¿Te duele algo? Y llega esta persona y te dice, ¿dónde te duele? Pues mira, tengo un dolor aquí. Te pone la mano encima, ora por ti y nunca más te vuelve a doler eso. Oye, ¿tú no le tomarías aprecio a esa persona? Lógico. Cuando tienes un problema no lo buscarías a él o a ella porque te ha ayudado tanto que, oye, mira, ¿me podrías venir un momentito que te quiero hablar contigo? Me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Quién no se puede encariñar? ¿Quién no puede apreciar, respetar? No digo enamorarse, pero respetar a una persona así, cualquiera. Bueno, pues en cierto sentido, eso es lo que el Señor hace continuamente con nosotros. Nos sana, nos fortalece, nos levanta cuando caemos, nos anima. A veces permite, fíjate lo bueno que es y lo sabio que es, que cuando ve que nos estamos un poquito medio apagando, medio quedando atontados, permite ahí una pequeña prueba, una pequeña cosita, ¿no? Y, ay, tal, ay, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, sí, dime, aquí estoy contigo. Fíjate lo bueno que es, que puede decir, bueno, ya no quieres orar, pues nada, no ores. Pero Él dice, le voy a poner una piedrita en el zapato, para que le haga una llaguita. Ay, Señor, mira que me salió una llaguita, sí, dime qué quieres que haga. Señor, que me sana, ahí está, pum, la sanidad. ¿Quién no se enamora de un Dios así? ¿Sí o no? A todos nos ha pasado. Pero lo que yo quiero preguntarles ahora, ¿qué vio Él en nosotros para enamorarse de nosotros? Porque ¿cómo no me voy a enamorar de un Dios que tiene estas y más características, cualquiera? Pero ¿qué vio el Señor en ti y en mí? Cuando a veces una persona que te ama te dice, qué ruinito que eres, ¿eh? ¿No te han dicho nunca eso? Qué malo que eres. Cuando quieres ser malo, eres malo, ¿eh? Cuando quieres ser buena, mira que eres agradable, ¿eh? Pero el Señor, a pesar de nuestras debilidades y defectos, Él nos ama. Hermanos, amemos también nosotros al Señor. Y sirvámosles con alegría, sirvámosles de todo corazón, porque es un privilegio el ser llamados hijos de Dios. Y quiero terminar pidiéndoles que hagan una reflexión. Imagínense que en esta noche supiéramos, es una hipótesis, no es real, pero imagínense que supiéramos que en este momento en la Plaza de España, allá abajo en pleno corazón de Santa Cruz, hay 8 o 10 mil personas sin hogar, sin agua potable, sin comida, sin nada, y que hay cientos y cientos de niños, pues como los niños que tenemos aquí en la iglesia, que a veces entran, salen, el otro que canta, el otro que toca los palitos, Bueno, pues eso es lo que está pasando en este momento en Europa, donde hay miles y miles, millones de personas huyendo de países que están totalmente destrozados. Y yo me preguntaba hoy, digo, Señor, si nosotros al salir del culto en esta noche, sabiendo esa situación, no se nos ablanda el corazón, entonces que nosotros nos hemos convertido sin darnos cuenta en creyentes tremendamente teóricos. Me contaba Priscila ayer que miles de familias en una pequeña isla llamada Islandia se han ofrecido a las autoridades del país, al gobierno de dicho país, para dar acogida en su casa a personas que no tienen nada, que han huido con lo opuesto y que no tienen nada. Yo me preguntaba, ¿será que lo que llamamos el estado del bienestar, no lo llaman así a cómo se vive en Europa, el estado del bienestar? ¿No será que el hecho de que nadie nos haya perseguido nunca, porque a nosotros no nos ha perseguido nunca nadie? A ningún hermano nuestro lo han torturado en una cárcel, lo han crucificado, lo han decapitado. A nadie. Lo más que nos han dicho es un insulto, lo que sea, ¿No será que todo eso, sin darnos cuenta, se nos ha vuelto en nuestra contra? Y nos hemos hecho tremendamente cómodos e insensibles ante el dolor ajeno. Pues están en Hungría, hermano, están allí en Hungría, están en Grecia, están tan lejos. Pero yo pregunto, ¿seríamos capaces? Y me pregunto yo también estoy metido en el ajo. ¿Seríamos capaces nosotros de decir, pero por qué tienen que estar ahí un montón de familias pasando frío y hambre, cuando nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿La luz para qué es? Dice el Señor, no es para ponerla debajo de la mesa, es para ponerla encima y que todos sean alumbrados con la luz del Evangelio, con la luz de los cristianos. ¿Seríamos capaces nosotros de decir, vénganse a vivir a nuestra casa? Tengo 3 habitaciones, nada más duermo en una, ¿para qué quiero 2 habitaciones vacías?
¿Seríamos capaces de traer una familia a nuestra casa? Si no somos capaces de reaccionar ante momentos de urgencia, nuestro cristianismo es simplemente una teoría. Es simplemente una teoría. Yo sé que no es nuestra realidad social. No tenemos ahí a miles y a miles de personas acampadas, pasando frío, pasando hambre, sin saber a dónde van. Pero ¿y si fuera? ¿Y si esa fuera nuestra realidad? ¿Seríamos capaces de dar la bienvenida, la acogida, para que se quedaran un montón de gente durmiendo aquí en la iglesia o en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz? ¿Seríamos capaces? ¿Seríamos capaces de llevarnos a un matrimonio, con hijos o sin hijos, a vivir a nuestra casa y demostrarles el amor cristiano, pero no con palabras y con canciones, sino con hechos? Y en verdad, ¿seríamos capaces? Yo me preguntaba todo eso en estos días, porque dicen que desde la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe humanitaria más terrible es esta que se está viviendo hoy en día, donde miles y miles, y Dios está poniendo a prueba, y yo lo siento así, Dios está poniendo a prueba el cristianismo de Europa. Yo creo que Europa entró en una decadencia espiritual, pero el Señor le está dando a Europa la posibilidad de volver a ser avivada, pero no tanto por la predicación teórica del Evangelio, sino por la predicación y el ejemplo práctico del Evangelio. Yo creo que esta es una oportunidad para que Europa se levante de las cenizas. Yo creo que esta es una oportunidad para que la iglesia en Alemania, en Hungría, en Italia, en España, que ha estado dormida durante generaciones, vuelva otra vez a levantarse y a decirle al mundo: aquí estamos nosotros los cristianos. Aquí estamos nosotros para demostrarle a la gente lo que es hospitalidad, para demostrarle al mundo lo que es amor. No, pero es que la mayoría son musulmanes y no es precisamente a los musulmanes o a quien sea a quien tenemos que demostrarle el amor de Dios. Porque la Biblia dice que si saludamos a los que nos saludan, ¿qué mérito tenemos? Si amamos a los que nos aman, ¿dónde estará la recompensa? El Señor nos dice que tenemos que hacer por los demás lo que nos gustaría que los demás nos hicieran a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué les parece la reflexión? Yo creo que todos somos, unos más y otros menos, muchas veces egoístas. Pero esta es una prueba que el Señor está permitiendo que venga a este suelo, a este continente, para que nos demos cuenta si esos países tan prósperos son prósperos solamente porque tienen o son prósperos porque son países solidarios, países de amor. Y yo les voy a decir algo, hermanos, y lo digo de verdad con todo mi corazón. El pueblo más hospitalario del mundo no es el pueblo evangélico. El pueblo más hospitalario de la tierra no es el pueblo cristiano. ¿Sabéis quién es el pueblo más hospitalario de la tierra? El mundo musulmán. El musulmán copió esta buena característica de su padre, de Abraham. Y el musulmán es hospitalario, se deleita y se goza de tener forasteros, de tener extraños en su casa. Lo mamaron desde la cuna y es algo que lo llevan en la sangre, y es una bendición que ese pueblo tiene, aunque sean tal vez de otras posturas, de otra creencia. Así que, hermanos, todas estas enseñanzas nos tienen que llevar a un cristianismo práctico. Si yo salgo de aquí, me voy a mi casa y que cada uno se busque la vida, nuestro cristianismo probablemente no es el cristianismo de la Biblia. Será otro tipo de cristianismo que se ha practicado durante siglos, pero el cristianismo es abrir la casa al necesitado. El cristianismo es compartir la camisa que nos sobra con el necesitado. El cristianismo es ser solidario con la persona que lo necesita. Y la regla de oro dice: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o más bien hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Yo creo que la prueba también nos llegará a nosotros, ¿sabes? Creo que en algún momento nos tocará a nosotros pasar por el tamiz, pasar por la balanza de Dios, y ahí se demostrará, en estos últimos tiempos se demostrará quién es y quién no es. Quién verdaderamente era creyente para salir de sus problemas, para que consiguiera trabajo, para que todo le fuera bien, o quién ha entendido verdaderamente el Evangelio y ese principio, y termino, que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y todas estas preguntas, hermanos, nos las tenemos que hacer. Todas estas preguntas. El tiempo en el que estamos viviendo no es un tiempo fácil. Es un tiempo de prueba.
Es un tiempo donde Dios está viendo cómo va a reaccionar su pueblo. Y es la iglesia, no las naciones, no los gobiernos, la iglesia, la que tiene que tomar autoridad. Y la que tiene que levantarse ahora en pie de guerra y decirle al mundo: aquí estamos los cristianos, con los brazos abiertos, dispuestos a bendecir al mundo, dispuestos a ayudar al que verdaderamente está buscando ayuda desesperadamente. Y hay miles, millones y millones de personas totalmente desesperadas que huyen con lo opuesto. Y qué bueno sería que se encontraran con miles de creyentes que les demostraran que el amor de Dios no es teoría, es práctica. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta tarde por todo lo que tú eres, por todo lo que tú representas para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a manifestar tu amor de una forma práctica, de una forma visible y real. Señor, hemos creído y creído en cosas durante años, pero ha llegado la hora y el momento de demostrar verdaderamente nuestro interés, nuestro amor, nuestro apoyo al mundo necesitado y a tu obra. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender el mensaje que tú estás lanzando a la humanidad, que tu iglesia no esté dormida ni apagada, que la luz brille ahora más que nunca, porque es ahora el momento de brillar, es ahora el momento de decirle al mundo: aquí está la iglesia que ha estado dormida durante años, pero se levanta en pie de guerra en el nombre del Señor y le dice al mundo: mirad a nuestro Dios, mirad a nuestro Dios, cuánto nos ama, que nos da el privilegio de poder servir al mundo, porque tú viniste a servir y no a ser servido. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a descubrirte cada día. Y gracias por todo lo que tú eres. No tenemos palabras para describir todo lo que tú eres, todo lo que tú representas. Tu esencia es imposible con palabras humanas poder describirla. No hay concepto, no hay adjetivo lo suficientemente amplio como para poder definirte, Señor. Pero solamente nos queremos, Señor, agarrar a la verdad de que tú eres amor. Ese amor que prevalezca en nosotros, ese amor que reina en la iglesia y ese amor que nunca se vaya de nuestras vidas. Gracias te damos por esta palabra, por este estudio en esta tarde. Seguimos en tu presencia en el bendito nombre de Jesús.